Hola, hola, bienvenidos a una entrevista más. Mi nombre es Rocío Jiménez y hoy me encuentro con alguien diferente, alguien que no habíamos entrevistado hasta ahora, creo que nos puede aportar muchísimo valor. Ella es Marta Arteaga, me encanta lo de storyteller, que creo que nos va a dar mucho que hablar. Es senior copywriter, también es creativa en publicidad, presentadora de TV y radio, directora de DRNE con voz propia e historias optimistas, escritora profesional y artista multidisciplinar. Y bueno, podría seguir porque tiene un currículum inmenso que compartir. Bienvenida, Marta, y muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti, Rocío, un placer. Y saludos a todas las personas que estéis viendo esta entrevista y vamos a intentar aportar valor, claro que sí. Que bueno, aquí tengo toda la presión del mundo porque es la primera vez que entrevisto en estas entrevistas a una presentadora, así que bueno, estás en total libertad de darme caña en todo lo que tú quieras, ¿vale? Seguro que es maravilloso, seguro, porque si todo lo que está hecho de corazón siempre digo que es maravilloso, o sea que Qué tú bueno. adelante, adelante. Qué bueno, Marta, pues me gustaría preguntarte, o siempre me gusta preguntar a los entrevistados, que son realmente personas maravillosas con trayectorias impresionantes, aparte de su trayectoria, de su profesión y de todo lo que han desempeñado a nivel profesional, ¿qué le gusta hacer a Marta en su tiempo libre? ¿Qué disfruta hacer fuera del trabajo? Pues mira, yo soy una disfrutona total de la naturaleza. O sea, para mí la naturaleza es una cosa que necesito en vena. De hecho, en el confinamiento, que podíamos estar menos en la naturaleza, fue una de las cosas que más extrañé porque amo el mar, amo los bosques, o sea, necesito naturaleza en vena. Y luego el arte también, ¿no? O sea, claro, yo creo que las personas que nos dedicamos a lo artístico necesitamos también nutrir nuestra propia fuente artística y creativa. Entonces, pues desde una exposición, teatro, todo lo artístico, una peli, o sea, todo lo artístico me nutre muchísimo y también las personas. O sea, en realidad la naturaleza es la gran obra de arte y las personas también. Entonces, una buena conversación también me alimenta mucho, muchísimo. Así que serían como las tres cosas, ¿no? Qué Y bueno. animales también, ¿eh? O sea, soy una flipada de los perros, de los caballos, me encantan los animales, la verdad. Recarga muchas pilas también. Así que te diría esas cosas así que se me ocurran, de momento. Qué bueno, qué maravilloso. Pues Marta, he visto que tienes una trayectoria muy profunda en base a diferentes áreas incluso, porque o sea, no haces una sola cosa, sino que son Ujú, muchas disciplinas al mismo tiempo. Y creo hay un término que suena mucho en el mundo digital que es la multipotencialidad. ujú. Eh, y esto pues me lleva a preguntarte un poco cómo descubres tú todas estas pasiones. Me imagino que ha sido como en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Sí, son en diferentes etapas. O sea, en realidad luego parece que no tiene que ver, pero sí que al final las personas somos como un puzzle multitalentoso. Yo siempre digo que tenemos muchos dones y valores y el tema es como poder explotar todos para lograr la autorrealización, que para mí es una de las bases fundamentales del ser humano en este planeta. Nacemos para realizarnos, ¿no? Entonces, digamos que mi ikigai o propósito vital es la libre expresión, tanto mía como de las personas. Entonces, en mi caso lo canalizo de tres maneras, ¿no? El arte, que es una de las patas, la comunicación, que es otra, y la formación, que es la tercera. Por arte tiene más que ver como mi propia expresión libre, canalizada, sobre todo soy escritora, pero también escribo obras de teatro que dirijo y actúo. También Wow. hago videoarte, también escribo cuentos personalizados del alma para ayudar a las personas a encontrar su propia esencia. Entonces, la pata del arte sería esa. La de la comunicación es potenciar la comunicación de personas que brillan su luz, ¿no? A través de eso, de programas de radio y de televisión creativos, casi siempre son formatos que me invento. Y también en empresas y en emprendedores, ¿no? O sea, pues creando la marca verbal de las personas, siendo storyteller, copywriter, o sea, logrando traducir la esencia de una persona en una marca o de una empresa. Y la tercera pata es la formación, que llevo 20 años dando formación, sobre todo de oratoria personalizada para que las personas puedan expresar y ponerse al servicio de su misión, poner su comunicación al servicio de su propósito vital o a través de la creatividad, porque en realidad lo que hago es que las tres patas se autonutren. O sea, cuando doy formaciones para empresas o líderes de empresas, por ejemplo, CEOs de empresas, utilizo técnicas artísticas
que normalmente no se utilizan en el mundo de la comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en publicidad también, ¿no? Un storyteller en realidad es un publicista, pero no suele ser un escritor profesional. Entonces, cuando tú nutres las tres patas, o sea, haces que sea transversal, pues tiene un sentido que potencia todo lo demás, ¿no? Y a nivel de formación también, durante muchos años me he dedicado a impartir cursos de desbloqueo creativo y autoconocimiento, ¿no? Yo lo llamo de niño interior esencial porque en realidad para mí es como extraer toda esa luz que tenemos las personas para que brille. O sea, no sería como el niño herido, que es más como el ego herido, sino que sería más como sacar toda la luz que somos las personas. Y luego a su vez también acompaño a artistas bloqueados, pues desde escritores, fotógrafos, poetas, actores, pintores, como un artista sabe al final toda la vulnerabilidad que conlleva poder abrir el alma y hablar desde el alma, entonces sé como por los lugares en los que caemos. Entonces, pues eso, hay formaciones que las hago en grupo porque el poder del grupo es maravilloso, como sabéis, y hay otras que son personalizadas porque hay que poner la atención en lograr extraer todo el potencial de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, y al final mi propio arte también se nutre de dar clases porque como que al final todo está muy entrelazado, ¿no? La radio y la televisión es la bomba porque estás como proyectando también eso y la publicidad, ¿no? Estás haciendo que una esencia se multiplique, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que cuando uno está en sintonía con lo que es y lo que ha venido a hacer, logras que se cree una abundancia que se multiplica para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que somos grandes los seres humanos, no somos chiquititos y hemos venido a brillar. Y creo que es lo que nos toca hacer, ¿no? No le sirve a nadie no brillar. Totalmente, es una obligación. Es una obligación, efectivamente. Además es que si no te lo pierdes tú. Y luego yo tengo la teoría de que el don que no utilizas te vuelve en contra, ¿eh? Pues muy interesante. Entonces al final es una energía, sino que si no la sacas hacia afuera, el don es gift en inglés, ¿no? Es el regalo. Entonces si tú no das ese regalo que se te ha dado, te vuelve en contra. Qué interesante. Me gusta Sí. mucho eso que comentas porque nunca lo había reflexionado desde este punto de vista. Has nombrado como un montón de puntos súper valiosos en esta introducción de esta pregunta y no quiero dejarlo pasar porque sé que muchas personas que van a estar viendo esta entrevista van a ver eso que tú has dicho, que tú has conseguido de forma conectar todos esos dones que tú tienes y conectar todas esas habilidades que llevas a cabo sin necesidad de estancarte en una sola, ¿no? Algo que sucede mucho en el ser humano es que he estudiado esto y tengo que hacer esta carrera determinada y no me puedo salir de ninguna regla. Y desde la escuela, por lo menos, se intenta como encontrar esa propia metodología que realmente te represente en todos los aspectos. Aquí me viene la pregunta de, ¿cómo crees tú? Porque claramente uno se preguntará, ¿y cómo hace Marta para hacer todo esto en su día a día? ¿Cómo crees tú que llegas hasta este punto? ¿O cómo ha sido un poco tu experiencia? ¿Y cómo es o sea, porque lo tuyo se nota que ha sido súper orgánico, pero ¿cómo crees que poco a poco lo puedes ir desarrollando Bueno, o sea, ha sido orgánico, pero ha sido con los años. Yo, por ejemplo, soy Ya. licenciada en comunicación audiovisual y periodismo, así como para hablar de, digamos, del pensamiento estructurado, ¿no? Pero en realidad lo que mi alma quería ser siempre es una contadora de historias. Entonces, durante muchos años he trabajado siendo crítico de cine, además, o sea, lo bueno es que yo empecé a trabajar muy, muy joven, con 20 años, en medios de comunicación muy potentes, en los nacionales y además presentando programas muy grandes y con una responsabilidad enorme, ¿no? Por ejemplo, como crítico de cine, pues he entrevistado a Al Pacino, a Robert De Niro, a Will Smith, a un montón de gente. Entonces, al principio de mi carrera era más periodista, por así decirlo, aunque siempre me inventaba formatos y he escrito toda la vida. Pero luego de pronto lo dejé un tiempo porque yo quería investigar mi propia expresión como escritora. No, además fue un clic porque un día dije, es que en mi apellido contiene la palabra hacer arte. Arteaga, ¿no? Entonces dije, es que esto ya es una señal, ¿no? Entonces, como que fue una época en la que empecé a hacer mucho trabajo de autoconocimiento, hice 1000 cursos de autoconocimiento y en paralelo me iba formando como guionista, ¿no? Y como escritora y como dramaturga. Entonces, digamos que otra etapa de mi vida la he dedicado a escribir y a crear. Y llevo 20 años también haciendo improvisación teatral. O sea, luego es que todo está muy unido. Entonces, y desarrollándome en un montón de herramientas creativas de artista. O sea, haciendo formación también actoral. Entonces,
al final han sido como la manera de unir, y también formándome en coaching, o sea, ha sido la manera de ir alimentando las otras dos patas, y hay un momento en el que de pronto como que emergen todas las patas a la vez. No hago todo a la vez, pues las temporadas en las que dirijo mis obras de teatro y las actúo prácticamente no hago nada. No, o no doy cursos, o cuando estoy dirigiendo radio y televisión, pues no puedo tener la energía tan enfocada en... O sea, vas como jugando con los dones. También tiene que ver con las estaciones. Esto es muy curioso y como escritora me pasa. De pronto, en invierno me apetece más crear teatro. Es muy interesante esto. O sea, para mí hay una autoescucha que también es lo que yo enseño en mis formaciones. Es como que tú tengas tu canal. Hay una voz que es la voz creativa interna, que la tenemos todas y todos. O sea, no hace falta que seas artista. Tú tienes tu propio canal de creación abierto. Si lo tienes abierto, vas a ir sabiendo cómo ir enlazando eso en la vida, cómo fluir con esa voz, ¿no? Entonces, y lo que no fluye ahí está bloqueado, entonces hay que desbloquearlo para que se abra la expresión. El quinto chakra, para los que entiendan un poquito de chakras, es la expresión y es la comunicación, y es la voluntad también del propósito de vida. Entonces, digamos que mi misión es abrir este canal. Entonces, cuanto más lo abro en mí también, más puedo ir abriéndolo también en los demás, porque esto es o sea, no hay uno sin un conjunto, ¿no? Entonces, quiero decir que sucede, pero también a medida de que uno vaya abriéndose y vaya permitiéndole a ese canal que se exprese. Todo está en nosotros, ¿eh? O sea, venimos con un paquete al nacer, pero de arriba abajo. Entonces, es ir permitiéndole a esa voz que vaya ampliando el canal dentro del cuerpo, ¿no? Quitando bloqueos, quitando programaciones, diciendo muchas veces que no a cosas aparentemente cómodas, pero que te están amargando, y ir sintiendo. Básicamente es sentir lo que la intuición, ¿no? Yo creo que es un músculo que hay que entrenar, igual que la creatividad, y ir dándonos ese tiempo de escucha, ¿no? de reflexión, de qué es lo que toca ahora. Esto es una cosa que me pregunto mucho. ¿Qué es lo que toca ahora? ¿Qué vengo a aportar? O sea, por ejemplo, hubo un momento, por ponerte un ejemplo concreto, ¿no? En el confinamiento hubo un momento en el que separaron los programas en Radio Nacional, pues porque tenían que hacer un ajuste y demás. Entonces yo me hice la pregunta, ¿qué toca ahora? Y de pronto desarrollé un método de oratoria personalizada. ¿Pero por qué? Porque me lo empezó a pedir gente y dije, esto es muy curioso, porque yo he dado formaciones de hablar en público durante muchos años, pero como que con mi experiencia de ese momento y de años, hice un método que son 5 clases muy concretas para que realmente estés en tu canal de comunicación, ¿no? Entonces, es algo que si no te formulas la pregunta, ¿qué toca ahora?, no te viene la respuesta tampoco. Y yo creo que estamos al servicio de los demás. Y es una cosa que también, como que tampoco nos educan a entender esto de esta manera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y brillante el ejemplo de escucharte para en ese momento oye, está todo parado, ¿qué es lo que toca ahora dentro de mis dones y virtudes y talentos y lo que tenga para dar para el mundo? Me gusta mucho algo que has dicho en base a, bueno, obviamente lo que tú te has especializado a trabajar este chakra de la comunicación, de la expresión, y me gustaría preguntarte, porque es algo que yo lo veo pues innumerables veces, este miedo, ¿no? que nos da a comunicar, o este miedo que nos da a pararnos al frente, incluso desde pequeños, en la adolescencia, cuando tenía que dar una ponencia, pero sobre todo cuando se trata de dar tu mensaje, como tu propósito, lo que está realmente equilibrado, o la decisión que has tomado en base a llevar tu vida adelante, ¿no? ¿Qué experiencia has visto en personas, me imagino, con las que has trabajado? Pues mira, es una pregunta muy interesante y la respuesta es compleja. Entonces voy a intentar, porque es profunda. Ya. Yo siempre digo que lo sencillo y lo profundo van de la mano. O sea, no por ser profundo es complicado. Ya. O sea, entonces lo que yo he hecho y lo que hago también con cada una de mis alumnas, sobre todo, que tengo también alumnos, y los alumnos que tengo son más jóvenes, curiosamente, pero alumnas que tengo son muchas directoras de empresas o emprendedoras. Entonces, en el caso de las mujeres, por ir desgranando, de entrada no hay un lugar público con el derecho de comunicarse. Esto es muy interesante. No sé por qué sucede, bueno, en fin, podríamos entrar en teorías patriarcales, pero quiero decir que más allá de eso, o sea, voy a la persona, ¿no? Entonces, una persona con 4 carreras, líder de una empresa enorme, no se siente en el derecho de comunicar. Eso ya es un bloqueo muy grande. Entonces, por eso, para mí las clases de oratoria tienen que ser personalizadas, porque cada persona es un universo. Entonces hay que desgranar qué pasa, ¿no?
Y la metodología que yo utilizo es holística, o sea, va al campo mental, o sea, yo lo que hago es crear un patrón de coherencia en la comunicación de la persona. Es imposible expresar de manera auténtica si tú no estás en tu canal de comunicación auténtico. Es decir, si tu pensamiento o patrón de lo que piensas de ti comunicando va por un lado, tu emoción va por otra, tu acción va por otra, y tu profesión va por otra también. Entonces hay que ordenar. O sea, sobre todo digamos que mi trabajo es como poner en orden cosas y trabajar con la información de la persona, tanto a nivel, digamos, más terapéutico sería o de desbloqueo, y luego a nivel práctico, que es crear un discurso, una estructura, estructurar ideas y crear una plantilla para que siempre puedas tener un discurso de una charla, una conferencia, una clase. O sea, con herramientas de storytelling, lo que vamos haciendo es sacar esa información y con un... O sea, yo soy muy creativa, pero soy alemana de orden. O sea, tú piensas que mi manera es crear estructuras. Digamos que es una de mis habilidades, ¿no? Que puede ser una dramaturgia para teatro, puede ser crear una metodología para que algo funcione. Entonces, porque desgrano cómo funciona el sistema de pensamiento para ordenarlo, para poner orden. O sea, digamos que mi habilidad es poner un orden en las cosas, ¿no? Entonces puede ser para escribir un cuento o puede ser para crear una clase. Entonces, a tu pregunta también que me hacías de por qué desde pequeños. Para mí, digamos que el alma cuando expresa es la voz de una persona, es el quinto chakra, es la voluntad, es saber quién eres y lo que has venido a hacer, ¿no? O sea, hay un sistema que alimentamos entre todos, por supuesto, no nos desresponsabilicemos, en el que desde niños nos están diciendo lo que tenemos que ser para ser socialmente aceptados o amados. Entonces, el 99,9% de las personas tenemos, y me incluyo, miedo a expresarnos. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados. O sea, es inevitable que una persona empiece a pensar sobre ti algo. A la hora de... Entonces no nos gusta sentirnos rechazados, no nos gusta que no nos quieran, porque es una cosa que hemos aprendido en la infancia. Entonces digamos que parte de este trabajo que yo hago también es lograr una autoestima que en realidad es saber quién eres. Si tú sabes quién eres y tu valor, es muy complicado que te muevan de ese lugar, porque te pones... El ego sería como todo lo que tienes que ser para ser socialmente aceptado. Entonces, en el imaginario está, ¿quién comunica bien? Y casi todas las personas tienen en su imaginario o presentadores de la tele, o actores, o políticos que para mi gusto comunican mal, pero que, o sea, que no es tu propia esencia. Entonces yo con lo que trabajo es con la autenticidad de la persona, es tú quién eres. Y si tú te tartamudeas, pues es que lo vas a incluir, porque es que parte de tu maravilla es que tartamudeas. Si tienes miedo, lo vas a expresar y vas a decir, jo, es que me siento súper insegura cuando te cuento esto. Y ya, o sea, en el momento en el que quitas todo lo que estás intentando tapar, ya está la persona comunicando. Entonces, cuando ya te cargas el ego, empieza el ser o el alma a emerger y a hablar. Entonces, ya brilla esa persona porque ya te estás quitando todo lo que está intentando negar lo que es. Entonces, es como quitar para que emerja lo que es. Y una vez que emerge lo que es y la persona entiende que está al servicio de su voz, de su alma, de su propósito, es que se quita la tontería en 0, porque es que mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando doy estas clases de oratoria personalizada, es que las personas realmente estén brillando en su esencia. O sea, ese es mi trabajo. Entonces, a mí me llena el alma ayudar a una persona a que brille en su esencia, ¿no? Mira, una de mis alumnas que es maravillosa, aparte es que yo tengo alumnos de todo tipo, tengo alumnos como más junior, pero tengo alumnas que, vamos, o sea, que dan clases en la universidad, entonces una de ellas tenía que tenía que dirigir una mesa redonda con abogados muy importantes y iba a ser grabado por una productora muy importante de un canal de televisión muy importante. Y yo te juro que la vi y dije, es que esta mujer es una presentadora de televisión. O sea, la vi después de... Porque además es una persona, quiero decirte, que comunicaba muy bien y tal, pero no se sentía segura con ese reto, porque es verdad que es un reto que te graben cámaras de televisión, tienes que saber cómo funcionar ante esa situación. Y te juro que tú ves ese vídeo, Rocío, y es una presentadora de televisión. Y su socia se lo decía también, o sea, entonces a mí me llena de alegría conseguir que en 5 clases una persona pueda estar en ese nivel, porque en realidad es ponerla en su lugar. Lo que la ayudo, lo hace la persona, sin duda, ¿eh? Pero como que yo ayudo, doy la información concreta para que esa persona esté en su lugar. Y cuido todos los detalles, ¿eh? Desde hablar con los cámaras, que es algo que nadie repararía a lo mejor en ello. Cuidar, o sea, para mí hay una energía que yo trabajo mucho siempre, que es el femenino del trabajo, de lo laboral, y para mí el cuidado está en todo lo que hago,
en todo y me rodeo además siempre de equipos de personas que siempre están cuidando todo, ¿no? Entonces, si en vez de estar, el ego funciona desde el egoísmo y desde su propio ombligo, pero si tú estás pendiente del bienestar de todo el mundo, es un crecimiento para todo el mundo. Entonces, creo, o sea, cuando he ido a la tele, ¿no? A la radio, o sea, yo iba siempre a grabar media hora antes o a los directos para poder saludar a cada persona, para poder darme el tiempo de saludar y mirar a los ojos, hasta desde el señor de seguridad que te mira a ver si tienes bombas debajo del coche, hasta saberme los nombres de todas las personas. O sea, creo que ser profesional es mucho más que hacer bien un trabajo. Ser profesional es tener en cuenta a todo el mundo y todos los detalles. Y eso también es el liderazgo, ¿no? Entonces, o sea, creo que hay demasiados aspectos a tener en cuenta del liderazgo y hay que ir cuidando cada uno. Y así es como, o sea, tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. Yo creo que no vale otra, o desde luego es lo que yo intento practicar y es lo que enseño también. Qué bonito. Pues yo he sido presentadora en Miami un tiempo, ojalá me hubiera tocado trabajar contigo porque no me ha tocado esa gente tan bonita como tú. Bueno, también hay que crearlo, ¿eh? Porque yo creo que si vas Sí. creando ese ambiente al final se contagia, ¿no? O sea, tú piensas que también, igual la gente no está en ese ambiente, pero si tú llegas con esa onda, ¿sabes? De mirar a los ojos, que es fundamental, saberte el nombre de alguien. O sea, si vas con esa energía y no te mueves de ahí, es como, no, es que yo vengo con esta verdad, que es estar en esta energía alta, ¿no? Pues yo creo que al final creamos como una especie de resonancia que todo el mundo se contagia, ¿no? Entonces, Total. y curiosamente tendemos a contagiarnos de lo bajito, de lo chungo, ¿no? También hay un entrenamiento a eso. Pues no, entrenémonos para estar genial, para inspirarnos de quien hay que inspirarse. No de quien es mejor no inspirarse para nada, ¿no? Creo que Totalmente. es lo inteligente, ¿no? Y no sé, por lo menos a mí me gusta inspirarme en personas que lo valen, que me llegan al corazón, ¿no? La verdad yo creo que la sabemos identificar también muy fácilmente todos, ¿eh? No... Yo creo que sí, que al final lo sientes, de alguna manera. Está ahí en la energía. Eso Qué se bonito. sabe. Qué bueno, Marta. Me encanta todo lo que nos estás contando porque es realmente alucinante. Y me nace un poco preguntarte algo que yo creo que muchas personas que van a ver esta entrevista se preguntan, ¿no? En el momento que te estén escuchando hablar de algo tan maravilloso como lo que estás hablando. Y es si cualquier persona puede encontrarse en ese eje de comunicar desde la esencia de alguna manera, porque en el mundo digital, con todo esto de presentarse, de exponerse, de grabarse un vídeo y todo este tipo de cosas, lo que sucede es que las personas pues atraviesan sus peores miedos, ¿no? En estas circunstancias. Y al principio intentan incluso imitar a uno, a otro. Eso es un desastre. Ya. Y sufren muchísimo en el camino. Entonces, por eso quiero que me cuentes un poquito de esto. Pues mira, para mí evidentemente todo el mundo es capaz de... Mira, yo parto de una base que cuando cuento cuentos lo digo, que es muy bonito, que es que todo el mundo tiene un latido de corazón único y una imaginación única. Y eso es asombroso. O sea, es una cosa que yo de niña reflexionaba y pensaba, es que todo el mundo tiene un latido único, es muy fuerte. O sea, y una imaginación única, porque si te pones a pensarlo, nadie tiene el mismo imaginario. Con la expresión pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que hay que educarse, tienes que saber herramientas para poder expresarte y tienes que poner en orden toda tu información. O sea, cuando yo doy estas clases de oratoria que estamos hablando, yo utilizo toda la información de la persona. O sea, es personalizado, ¿por qué? Porque es que, o sea, desgrano o sea, hasta la última semilla que tiene la persona para que eso lo utilicemos como información y queremos historia a partir de eso. Entonces, claro, o sea, quiero decirte, es como si nos planteáramos ser actores de Hollywood sin haber sido entrenados. Pues es complicado, o sea, hay cosas para las que hay que prepararse, evidentemente. Y como quedas por hecho que todo el mundo tiene una cámara y que te puedes... Sí, claro que podemos, claro que nos comunicamos en el día a día, por supuesto. Y de hecho lo que yo abogo es que todo el mundo se comunique de la manera más natural, como si lo hiciera en el día a día. Pero ves una cámara y es parálisis. Porque sí, porque no te gusta tu voz cuando te grabas, porque, o sea, estas cosas pasan todo el rato. Entonces hay que trabajar todo, hay que trabajar la voz por un lado, para que tú al escuchar te sientas, y aparte hay que trabajar que estés en tu voz, no que estés en una voz imitada, que estés trabajando con los resonadores adecuados. O sea, todo eso es conocimiento de la voz, conocimiento de cómo estar cada uno en su canal adecuado, conocimiento de storytelling, conocimiento de... Pero no estos tips, es que yo además no creo los tips estos como para todo el mundo, porque como os decía, cada persona es única, ¿no?
Entonces, una cosa que para mí ha sido un error muy grande es imitar las charlas TED Talk, porque la manera de hablar TED Talk es americana, no es española. Entonces, está guay la estructura sí la compro, me parece genial, es una estructura que tiene más que ver con un monólogo de comedia que con una conferencia. Entonces eso es muy bien porque al hacer una conferencia tienes que saber crear ritmo, pero para eso también tienes que aprender cómo crear una estructura. Es normal que no se sepa, o sea, yo soy dramaturga y guionista, entonces yo creo una estructura y te digo, mira, la introducción puedes hacer estas 4 posibilidades en función de la persona. Vamos a probarlas, vamos a ver dónde te sientes más cómoda. Y entonces se va creando una plantilla para que tú simplemente vayas viendo que es muy fácil. Entonces, el tema no es que yo te diga, no, es que es muy fácil. No, el tema es muy fácil porque hay toda esta información y orden, insisto. Entonces, cuando tú ves que tu voz está colocada, además, yo trabajo de una manera hiper sencilla. O sea, es que si no es sencillo y práctico, a mí no me vale. Entonces, es que la persona con 4 claves de anclaje que hago pueda realmente estar en su sitio y funciona porque lo veo, que funciona. O sea, lo que te contaba de este ejemplo, ¿no? Que te puedo hablar de muchos ejemplos más, ¿no? Es como que a mí si la persona no está a gusto con... O sea, no le sirve en su día a día, en su practicidad, no me vale de nada. Entonces, y también es, o sea, pues le doy clases de gente que lo que quiere es pues compartir su conocimiento a familiares, a personas que realmente tienen una estructura empresarial. Entonces, evidentemente se adapta a ello, pero al final el interlocutor que tengas delante te da igual. O sea, si tú estás bien y sintiéndote cómoda con lo que quieres contar, o sea, es imposible darle al otro lo que tú no estés poniendo. De hecho, hay estudios científicos que me parece apasionante de que la garganta de la persona que te escucha hace exactamente el mismo trabajo que la laringe. O sea, yo que me dedico a observar esto y a estudiarlo desde hace 20 años, si tú estás en una conferencia que la persona está forzando la garganta, que no está cómoda, que no está en su voz, que está histérica, hablando claro, tú sales de una conferencia con dolor de garganta. O sin voz también, ¿no? Es que es automático, o sea, es muy curioso. Tú como público sales de esa conferencia con dolor de garganta. Porque te estás, o sea, somos neuronas espejos, es que los seres humanos estamos mucho más conectados de lo que creemos. Entonces, no es solo importante ya lo que uno tiene que comunicar, sino desde dónde lo comunica, que sea desde el corazón, que sea para lograr una transformación, o sea, misión vital. Es que no es lo mismo comunicar desde el ego de quiero ganar clientes a comunicar o quiero ganar dinero simplemente sin más intención que esa, a lo que quiero es que, como sé mi propósito y mi misión vital, que yo la descubro con los alumnos, evidentemente, ¿sabes? Es como si no lo sabes, vamos a por ello, vamos a ver cuál es tu ikigai, cuál es tu propósito vital. Y no es tan difícil descubrir eso, o sea, es como que al final es que somos sota, cabello y rey las personas y nos parecemos todos muchísimo. No es que seamos como un misterio insondable ahí. No, es que haciéndote las preguntas adecuadas y quitando paja, ¿sabes? Yendo al grano, tú sabes quién eres y para lo que has venido. Es que no es que yo sea una iluminada, no, o sea, bueno, soy una curiosa de la vida, investigo mucho y precisamente lo que hago ahora es dar a la gente de una manera muy práctica lo que a mí me ha llevado 25 años de investigación. ¿Sabes? Entonces es como, Ni más ni menos. vamos al grano. Sí, profesionalmente hablando sería ese tiempo, ¿no? O sea, Claro. si fuera desde que nací, pues más, ¿no? Pero vamos a hablar profesionalmente. Entonces, jolín, que es más sencillo, ¿sabes? Que es más sencillo y que la naturalidad al final... O sea, lo que pasa también es que cuando la gente empieza a ver que, jolín, que es que se comunica, o sea, que lo que yo les propongo es que sean ellos mismos, dicen, bueno, es que eso es fácil. Entonces, claro, es que se trata de que sea fácil, no de que te montes un lío tremendo para comunicar. Claro. Entonces, es quitar en vez de poner. O sea, Miguel Ángel decía que el David estaba, que lo único que hizo es quitar, ¿no? Pues es lo que hay que hacer con todo. Y con el arte, ¿sabes qué pasa? Que mi punto de vista no es de comunicadora, es de artista. Entonces, yo veo a las personas como una obra de arte también, veo la comunicación como una obra de arte, me parece bellísimo, venimos a crear belleza, ¿no? Entonces, lo trabajo siempre desde ahí porque, y además es más divertido. Yo te digo, mis clases son divertidísimas. Si no nos divertimos, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿sabes? Es que es como pasártelo bien, que sea muy ameno, que encuentres el placer en comunicar. ¿Sabes? Yo trabajo siempre con los bloqueos de la persona, ¿no? Entonces digo, ¿cuáles son tus objetivos para que yo vaya a por ello? O sea, para que yo me conecte con... O sea, yo estoy a tu servicio, ¿no? Entonces, dime cuáles son tus objetivos y vamos desgranando los bloqueos en cada sesión, ¿no? Es como son sesiones por capas.
Yo lo explico el primer día para que la mente esté tranquila, pero yo trabajo mucho con el hemisferio derecho, muchísimo. Entonces es como que me cargo al ego y a la mente y voy a la inteligencia superior que tenemos los seres humanos, que es la creatividad. Porque el problema de la mente y del ego es que repite patrón, no crea, no construye. En cambio, la creatividad siempre va a abrir nuevas posibilidades. Y yo trabajo con que la persona empiece a crear desde qué lugar quiere comunicar y quién quiere ser, o sea, quién es en verdad. Porque el otro es mentira, o sea, lo que te han dicho que eres, el comunicar como un presentador de la tele. O sea, yo cuando empecé a hacer radio, todo el mundo hablaba en la radio también como los presentadores estrella del momento, ¿no? De la tele y de la radio. Y decía, ¿pero qué les pasa en la voz? O sea, ¿estamos locos o qué? ¿Pero por qué hablan? O sea, además es que se nota tanto. Canta la traviata, o sea, cuando uno no es auténtico, es que, o sea, dices, no, y no llega. Entonces, en publicidad, por ejemplo, no se trabaja mucho con la emoción. Yo siempre digo que la expresión de este siglo, la comunicación, tiene que ser emocional. Pero ¿cómo va a ser emocional si tú no estás en la emoción y en la autenticidad tuya? Es que es imposible. O sea, no puedes hacer que el otro, o sea, no puedes plantearle al otro que esté en un lugar en el que tú no estás dando. El otro recibe, es receptor y el emisor da. Entonces, Bueno. o sea, es coherencia. Si es que la coherencia es la madre del cordero para todo, ¿eh? En la vida. Entonces... Totalmente, y de hecho me viene a la mente decir, o sea, siempre pienso que en realidad todos deberíamos pasar por este proceso natural para lo que sea, como tú dices, ni siquiera con la necesidad de, oye, voy a hablar enfrente de una conferencia o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Creo que todos deberíamos pasar por eso para sobre todo estar felices y cómodos con nosotros mismos a la hora de comunicar, incluso cuando sociabilizamos, o sea que... Es que ese es el tema. Es que el tema además, mira, se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? O sea, lo más bonito de esto, ¿sabes qué es, Rocío? Que, o sea, que al final las personas en su día a día cambian. Cambian con su familia, con sus relaciones familiares, ¿no? Imagínate, pues muchas mujeres también, lo siento, pero es que son la mayor parte de mis alumnas, o sea, lo siento, me refiero por poner ejemplos más de mujeres, ¿no? Que a lo mejor tienen problema para decir no, para poner límites. Pues al final, como te encuentras a gusto en quién eres y es desde el amor, pues al final pones límites tranquilamente, ¿no? Entonces, o sea, madres con niños o con parejas o pues de edades más de 50 o gente más joven de 25 años que es como mucha inseguridad, o sea, que igual tiene un propósito enorme de alma y también son CEOs de empresas, pero que tienen más inseguridad porque tienen toda la presión de lo que tienen que ser, ¿sabes? O sea, entonces, como que es genial, es muy bonito ver que en su día, tanto profesionalmente como personalmente, cambian y también el abanico de posibilidades que se abre. Mira, a mí, o sea, con uno de mis alumnos, que es, por privacidad no lo digo, pero que es una persona, una empresa muy importante, muy joven, claro, me decía, es que yo no sé qué pasa con tus sesiones que empiezan a pasar oportunidades, ¿no? Y yo le decía, pues que es que te alineas. Y cuando tú estás alineada con quién eres, te empiezan a llegar posibilidades. Porque tú no dices que no tienes una resistencia, un rechazo a eso. Entonces a mí me encantaba, ¿no? Me decía, es que es mágico. Y le digo yo, claro, es que esto es mágico, es que somos mágicos. Es que tú eres mágico. Entonces, como eres mágico y estás alineado con quién eres, pues entonces empiezan a pasar las cosas. Pero esto no es... O sea, no es un discurso New Age chorras. No, es que estoy hablando de cosas muy concretas que se trabajan en lo concreto. Porque, o sea, soy muy creativa y muy tal de inspiración, pero, o sea, yo soy alemana de practicidad, ¿sabes? O sea, es como método alemán. O sea, concreto y práctico y a entrenar divertido. O sea, no hace falta hacer como grandes esfuerzos. No creo tampoco en eso. No es necesario ya, ¿eh? Pero sí como, o sea, sí entrenarlo, ¿no? Sí cuidarlo. O sea, tú no puedes crearte un bíceps de la noche a la mañana si no entrenas el músculo. Pues con la escritura es lo mismo. O sea, yo hasta hacerme escritora profesional, que han sido años, anda que no he escrito. O sea, ¿sabes? He escrito de todo. Pues es que hay que ir, o sea, hay que ir entrenando el músculo en físico y creativo y de oratoria, evidentemente. Entonces, y el silencio también, y saber escuchar y callarse. O sea, que la comunicación, este chakra, lo que regula no es hablar, lo que regula también es empatizar con qué hace falta, sentir, escuchar, para quien tenga alumnos, ¿no? Ver qué necesitan y saber preguntarlo, para quien haga sesiones de coaching, ahora que todo es súper online además, es que tienes que estar con la antena. O sea, a mí me lleva muchísimo más trabajo hacer las sesiones ahora que son online que cuando hacía cursos presenciales para 50 personas. O sea, me come más energía una persona en concentración 2 horas que 60 personas 5 horas.
Total, porque que no tienes la visual completa de todo lo que está sucediendo con su cuerpo, por ejemplo. entonces perceptivamente tienes que estar con mucha escucha, con mucha sensibilidad abierta, ¿no? Entonces esto lo regula este chakra también y el corazón, por supuesto, pero que la expresión es escuchar también. Es Y fascinante. qué necesita el otro, cuando le estás friendo también, ¿no? Que yo tengo una energía como muy, muy fuerte, pero que también la regulo, o sea, quiere decir que a mí no me valen las tonterías, ¿no? Entonces yo creo que hay que, para desbloquear hay que ir a desbloquear, ¿no? Con mucho amor y haciendo, o sea, que se vea, que la persona vea lo sencillo que es como darle la vuelta, como por aquí no fluye, hay que hacer así, ¿no? Y digo, ah, claro, es que ¿cómo no se me ha ocurrido? Jolín, porque te estoy ayudando a que se te ocurra, ¿no? Lo estás viendo ahora porque acabamos de abrir otra posibilidad, otra ruta neuronal, ¿no? Y con todo el amor también, porque somos vulnerables también. Entonces, cuando estás tocando como lo que te ha costado durante años y de pronto es sencillo, también a tu cabeza o sea, hay que recordarle que hasta ahora lo ha aprendido de esa manera y lo ha hecho bien, con amorcito, pero que ahora puede ser de otra, ¿no? Entonces, pero vamos, que esto también, o sea, he estado 15 años haciendo sesiones de niño interior, ¿no? Donde la vulnerabilidad era a flor de piel. Entonces, claro, cuando doy clases de oratoria, como que todo ese acompañamiento más sensible y más sutil está, porque el niño interior es lo más frágil, ¿no? Total, Entonces, bueno, que somos maravillosos los seres total. humanos, resumiendo. Qué ganas de pasar por tus manos, Marta. Ya quiero conocer tu trabajo. Cuéntame porque tú has visto como todas las etapas o los últimos, vamos a decir, 10 o 15 años de crecimiento y cambios en el mundo digital, en los medios de comunicación y todo esto. Sé que es un tema muy largo y muy complejo, pero bueno, cuéntame un poco cómo has visto este cambio digital y bueno, te has hecho muy bien con él y te has subido perfectamente bien. Y, y bueno, quiero saber si echas de menos algo del, digamos, podríamos decir, mundo anterior, o te gusta mucho lo que ha llegado ahora, o harías un mix, o un poco, Pues cuéntame. mira, o sea, en realidad yo, como trabajo por mi cuenta de inventándome cosas, inventándome pues maneras, que al final es lo que hace un emprendedor, ¿no? Se inventa servicios que pueden ser útiles para las personas. Llevo 15 años así, entonces como que yo siempre digo que los autónomos y los emprendedores tenemos un entrenamiento ya de adaptarnos a todo, ¿no? Es como que nuestro cerebro ya tiene una capacidad, o sea, de hecho, todos mis amigos emprendedores trabajan más que antes, porque sí, porque nuestra capacidad de adaptación está. Entonces, con esto estoy respondiendo como al teletrabajo, por así decirlo, ¿no? Yo teletrabajo desde hace muchísimos años. Entonces, eso ya con presencial en oficinas también, cuando tengo clientes, evidentemente, o cursos, o programas de televisión, radio, o eso, publi, etcétera, es presencial, ¿no? Sí echo de menos cursos grupales, por ejemplo, presenciales, que voy a empezar a hacer ahora, de nuevo, porque me encanta la energía del grupo, creo que al final lo online está muy bien, pero los seres humanos somos contactales. O sea, me encanta el contacto, me encanta sentir a las personas, mirarnos, abrazarnos. O sea, creo que hay una energía que se crea en un grupo muy bonita cuando es presencial. El mundo digital, la explosión creo que es genial porque ahora mismo casi todo el mundo, digo casi todo el mundo porque igual hay una generación en la que ya no se puede subir a ese carro, que igual ya es como de 65, 70 si no se ha puesto la pila, ¿no? A eso me refiero con casi todo el mundo, por poder, claro que pueden. O sea, conozco personas de 80 años emprendedores que son, vamos, que le dan 1000 vueltas al de 25, pero que también son los límites mentales, ¿no? Entonces, quiero decir que cualquier persona puede ofrecer su trabajo y su esencia a cualquier lugar del mundo. Esto era algo impensable hace 15 años. ¿Qué pasa también? Que por contra está todo en el mercado. Entonces, yo creo que sí está bien que haya como criterio y calidad. Porque si no es verdad que si en el barco se sube todo, eso así como un poco como para hacer autocríticas, siempre intentar mejorar y estar como muy atento a cómo ofrecer un servicio mejor, ¿no? A cómo realmente pulir, también a descansar. O sea, yo por ejemplo, varias de las cosas que hago, yo escribo cuentos personalizados, por ejemplo, que es una magia muy curiosa, es como uno de mis dones más curiosos, que en realidad es que me viene o sea, son cuentos que escribo para personas, que lo entrego maquetado y con una ilustración de portada y grabado también, un cuento que le grabo a la persona. Y es un trabajo muy del alma, o sea, es como si fuera una terapia, o no sé cómo decirlo, porque es como que yo veo a la persona, veo el alma de la persona y lo veo en forma de cuento.
Entonces, Bueno, eso es bellísimo. Pero lo que te quiero decir con esto, ¿no? Más allá de hablarte de esto, que es una cosa muy bonita y que todavía no he encontrado a nadie en el mundo que lo haga, ¿no? Que no, yo tampoco. me encantaría para que me hiciera el mío. Así que si alguien que lo está viendo lo hace, por favor que me haga el mío, ¿no? Porque además es una historia desde cero. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que a mí los cuentos estos personalizados, solamente, que los llamo cuentos del alma, solo los hago cuando yo estoy muy descansada, muy conectada, muy tranquila. Si no, es que no me entran ni encargos. Entonces hay que ser también honesto con que igual necesitamos descansar, o yo que sé, hace unos meses se murió mi perra, con la que llevaba 15 años, y he tenido que pasar un proceso de duelo también. Y yo no estaba con energía como para estar dando, ¿no? Ya. O hace 2 años se murió mi padre y tampoco estaba con la energía de estar dando como podía haber estado hace 5. Entonces, lo veo todo como ciclos creativos, ¿no? O sea, como las estaciones, que yo siempre me voy a que somos obras de creación de las estaciones, ¿no? Entonces están los 4 elementos. En el invierno, o sea, en el otoño se quita lo que nos sirve, en el invierno se ara la tierra para que la semilla vuelva a brotar y en primavera florece. Es que se nos ha olvidado pasar por los inviernos a cada uno. Entonces yo ahí me escucho mucho también, ¿no? O las mujeres con nuestros ciclos. No vale una forma de trabajar a un nivel de oficina. No, no nos vale, o sea, pues yo en mi fase premenstrual estoy muy creativa y cuando estoy ovulando, pues no. Es que estoy dispersa y despistada, entonces, y cuando estoy postmenstrual estoy muy ordenada, entonces es cuando aprovecho para organizarme. Hay que conocerse, es que conócete a ti mismo, ¿no? Lo decían los filósofos, pues es que esa es la clave. Entonces, creo que hay que entender esto, y las mujeres tenemos nuestros ciclos, pero los hombres también. Entonces, no Total. podemos obviar esto de una manera todo el rato tan programada, que es a lo que nos ha programado siempre el sistema, ¿no? Entonces, creo que creo que hay que escucharse mucho y organizar la vida. Yo tengo, una de mis poesías es: escucha tu ritmo, que es tu latido, y sobre esa base compón tu vida. Y es que es así, escucha tu ritmo y sobre esa base compón tu vida. Y si hiciéramos eso sería más fácil. Entonces, el mundo digital es una bendición para ello. Qué bonito, qué bonito. ¿Y en qué momento, pues, no sé, encuentras a Antonio G por ahí dando vueltas y decides entrevistarlo? Pues mira, Antonio G, sobre todo yo le conozco porque es un pionero del mundo bloguero, ¿no? Entonces, yo la verdad que nunca he sido bloguera viajera, pero sí he tenido gente cercana que lo ha sido. Entonces, o sea, me encantaba porque le seguían así como un ídolo, ¿no? Yo decía, ay, voy a investigar a este chico, ¿no? Pero esto te hablo de hace 7 años, ¿no? Y entonces me pareció muy genial que subiera lo que ganaba cada día en el blog, ¿no? Porque yo decía, jo, qué guay, porque está, o sea, se veía que era verdad, que decirte, se veía que ganaba este dinero diariamente, ¿no? Entonces, luego vi también, te digo, o sea, muy, muy honestamente, a muchas personas que intentaban hacerlo también, pero no les funcionaba. Entonces también como que vi a mi alrededor pues gente que intentó dejar sus trabajos para dedicarse a viajar y ser blogueros y no les salió, tuvieron que volver luego a sus trabajos, ¿no? Porque es verdad que no es sencillo, ¿no? O sea, tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para mí Antonio es un pionero, es una persona que Inteligencia Viajera, pues será un blog como muy maravilloso y que creo que es muy inteligente, muy creativo, también tiene una parte artística, ¿no? Que a mí me parece muy interesante por eso, porque yo creo que las personas que tenemos como ese don artístico, que creo que lo tenemos mucha gente, ¿eh? No creo que sea una cosa como tan peculiar. Porque el que no sabe tocar el piano sabe pintar y el que no hace macramé. O sea, quiero decirte que eso es arte, ¿no? Dedicarte profesionalmente al arte es otro tema, pero como capacidad artística creo que realmente somos bastante artistas, casi todas las personas, ¿no? Luego es lo que te digo, que lo potencias de una manera profesional y te formes y eso es otro tema. Entonces, bueno, a mí Antonio me parece una persona muy inteligente, muy creativa y que, bueno, pues con un conocimiento también del mundo, alguien que ha hecho 2 vueltas al mundo viajando, pues es muy genial, ¿no? Entonces, en mi programa con voz propia, pues siempre he intentado como línea editorial elegir a gente que tiene una voz propia, que realmente lo que hace es, pues se destaca o es un pionero, ¿no? Entonces, pues eso como a nivel de mundo viajes, mundo blog, mundo vivir de ello, me parecía que pues, es una de las voces de este país, ¿no? Hay otras también, pero yo creo que la suya pues, es una de las que yo por lo menos conozco, que muchas veces también no conoces a más personas, ¿no? Pero vamos, que a él lo que conozco me parece eso, muy inteligente, muy creativo, muy pionero
y con mucha vida, mucho mundo al haber viajado tanto, que otra de mis poesías dice que viajar convierte las mirillas en ventanas. Qué bueno. Entonces creo que es así, que cuando uno viaja, pues en vez de estar mirando por la mirilla a la puerta de su casa, pues de pronto la ventana se amplifica, ¿no? Qué maravilla. Y en el momento de la entrevista, o bueno, no sé si has seguido un poco la pista de él, ¿qué te sorprendió o qué te pareció interesante que te contase? Tú que eres tan intuitiva y dices, bueno, este está medio loco o lo que sea. Pues bueno, creo que es un loco cuerdo, te diría, ¿no? Y mira, lo que más me sorprendió de él, por ejemplo, es que tuviera una banda también, ¿no? De música, que es muy, o sea, a mí es que los músicos me atraen mucho, o sea, como personas, como seres humanos, me pareció muy interesante eso, ¿no? Porque al final la música para mí es la matemática de la vida, igual que también la palabra lo es, ¿eh? Entonces, para mí hay algo, ¿no? También como que nos dicen de niños, ¿no? Tenemos que elegir en los sistemas educativos, ciencias o letras. Ya, ves que igual te interesan las ciencias y las letras y se te dan bien las dos, ¿no? Entonces, intuitivamente te diría que creo que es una persona con muy buen corazón, y que intenta encontrar fórmulas para que, bueno, para ser libre él. O sea, a mí toda persona que ya te he contado al inicio, ¿no? Que mi Ikigai es la libre expresión del ser. Entonces, generalmente todos los invitados de este programa de Con Voz Propia, que si os interesa, la verdad que es que hay joyas de conversaciones, lo podéis escuchar en podcast, son personas que son libres porque están conectados con su alma, ¿no? Y generalmente la persona que sabe quién es y está conectada con su alma va a intentar siempre crear fórmulas para ayudar a los demás. Luego ya que lo consigamos o no, me incluyo aquí, oye, pues es otro tema, ¿no? Pero como que siempre está como ese interés, ese propósito, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que, o sea, Antonio entraba dentro de la línea editorial que yo he sentido, ¿no? Para elegir y lo que te digo, creo que tiene buen corazón, creo que es muy creativo y que, bueno, pues que ve esa matemática de la vida, ¿no? Y cuando está esa visión, pues, o sea, creo que el mundo tiene que estar lleno de pioneros y de líderes, porque eso, nos podremos equivocar quizás, ¿no? Pero yo creo que vamos a, por lo menos se va a ir avanzando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que creo que también los que somos líderes también tenemos que tener siempre mucha capacidad autocrítica y nos cuesta a veces, ¿eh? Porque son viajes también solitarios, entonces como que rodearte de personas que te sepan decir, oye, aquí te equivocas o esto no está bien, creo que está bien tenerlo cerca, ¿no? Que pueden ser desde familiares, amigos cercanos, parejas, clientes. Creo que es muy interesante es inteligente más que interesante, como tener esa autocrítica y esa escucha. Entonces, creo que te he respondido, no sé si... Totalmente, totalmente. No se me ocurre así nada más que decirte, pero sí, es como... Está Sí, es perfecto. entrañable, ¿no? Es una persona entrañable. Qué bueno, Marta. Y ya por último, para no robar más de tu tiempo, que ha sido una charla que, mira, yo aquí contigo me podría quedar miles de horas hablando de todo porque me parece todo tan interesante que ahondaría por todos los sitios, Lo mismo te digo, pero ¿eh? Eres una entrevistadora maravillosa. O sea, Miami se ha perdido una joya. O sea, que vuelva a Miami si nos estás escuchando, no sé qué canal. muchas Que gracias. camina. Yo salí en busca de mi libertad y no pude regresar jamás. Encontré mi voz, por eso no pude regresar jamás. Sí que sí, sí que sí. Cuéntanos cómo hacemos para saber cuáles son tus servicios, cómo podemos estar en contacto contigo para estas próximas ideas que tienes de hacer grupos y todo esto. Pues mira, fundamentalmente te diría que redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook, más Instagram quizás, pero Facebook también. Y, o sea, yo soy muy sencilla. Pones Marta Arteaga, con doble A, la de Marta y la de Arteaga, y ya te aparece como un universo de cosas, ¿no? No es tampoco que... No tengo web, tengo un blog muy caducado, esto es una de mis asignaturas pendientes siempre, que hacerme una web, pero ¿sabes qué pasa? Que son tantas cosas que al final digo, si es que con un Instagram que al final, o sea, yo soy muy de simplificar, entonces hoy en día creo que eso, con Instagram pones lo que haces y ya está, ¿no? Y el blog tendría que anularlo, pero también digo, es bonito que se vea como está sin actualizar desde el 2015, creo, por ahí, pero no, es bonito ver lo que hacía, ¿no? Y está en línea, entonces, luego...
Tengo en Amazon también, porque una de mis vías importantes es que soy escritora y tengo varios libros muy interesantes, y ahora me estoy dando mucho tiempo para lanzar un proyecto mío de libros maravilloso, que son libros, tanto ensayos para autodescubrirnos, como cuentos, obras de teatro, sobre todo es para trabajar la sensibilidad y estar más abiertos, pero también eso, mucho ensayo y material formativo. Entonces tengo una página en Amazon donde también pones Marta Arteaga y están todos los libros, ¿no? Y los libros también que están editados con editoriales, los que estoy editando yo a través de Amazon, o sea, todos los libros que he escrito están en Amazon, incluso los descatalogados que puedes conseguir, los que ya no están editados, que puedes conseguir ahí como a precio de oro, que dices, por favor, esto es surrealista, ¿no? Pues viva el mundo digital. Entonces, pero eso, sobre todo te diría que Instagram y Facebook. Y estoy haciendo mucho online ahora de eso, de formaciones de oratoria personalizada. Si le interesa a alguna persona que me escriba y le mando toda la información. Los cuentos personalizados también, que es otra cosa que en Navidad suele regalar bastante gente porque es un regalo así bonito y tal. Entonces, pero necesito como un mes para encargos, o sea, voy avisando. Y eso, y las clases de oratoria personalizadas, pues como soy yo misma, quiero decir que evidentemente lo hago, pues admito muy poquitos alumnos también al mes, entonces como que voy llenando la agenda, el calendario a 3 meses vista, 2 meses vista también, ¿no? Para que sepamos estos tiempos. Y luego personalizados seguramente haga a partir de enero, febrero en Tenerife, en Madrid también, en Barcelona seguramente, quizás en Ibiza también, o sea, presenciales, que he dicho personalizados, Sí. como en grupo presencial. Y bueno, y la radio, pues la página de Radio Televisión Española también, si ponen Marta Arteaga, pueden escuchar todos los podcasts, tanto de Con Voz Propia como de Historias Optimistas. Y yo creo que con eso ya, ¿no? Vamos, o sea... Te encontramos, Marta. Qué bueno. Muchas gracias por todo, por entregar valor de todo tipo y por dejarnos inspirar desde tantas áreas. De verdad que había leído sobre ti, había conocido tu trabajo, pero no sabía que era tan alucinante, así que muchísimas gracias por este espacio, por comentárselo a las personas que vean y a mí también, porque ha sido un regalo para mí, al final la entrevista la he hecho yo. Y nada más, Marta, que un placer y mil Bonita, gracias muchas por este gracias. ratito. Solo una cosa más, ¿te puedo hacer una pregunta yo a ti? Que es una cosa que hago en mi programa de la radio y me encanta. Por supuesto que sí. Cuéntame cómo descubriste tú tu propósito. Ay, qué bonito. Pues, a ver, yo creo que fue un camino muy largo, o sea, creo que no lo descubrí de un día para el otro, pero sí un día como que me senté a escribirlo. En parte fue que la escuela de Antonio me ayudó mucho a Qué bueno. aterrizarlo, ¿sabes? Y, y a partir de básicamente ciertos episodios que me he dado cuenta en donde quería apoyar a las personas, decidí empezar a encaminarme. Mi propósito está más en ayudar a las personas a través de la salud, en concreto explicarles cómo funciona su cerebro a través de la neurociencia, pero por otra parte, pues a través de la Ayurveda. Entonces es como que hago un mix entre la ciencia y la espiritualidad, porque considero que la ciencia es el lenguaje contemporáneo de la espiritualidad. Así que bueno, pues todo esto lo hago de forma minimalista, porque creo que también el arte de la simpleza es lo más bonito que existe. Y todas esas ideas pues las pude aterrizar gracias a la escuela Nómada Digital que me ayudó a concretar un poco más ese propósito. Pero siento que de alguna manera ya lo venía experimentando, me siento una afortunada porque lo venía experimentando hace un buen rato. Claro, es que yo creo que ya lo tenemos y simplemente es como Verlo. ir por ello, ¿no? Y lo que tú dices, el minimalismo es muy acertado, porque lo que te comentaba antes, ¿no? Para mí la sencillez tiene profundidad. La sencillez no es simple, tiene una profundidad enorme. Entonces todo lo minimalista es clave siempre. Así que felicidades por tu propósito y por ayudar a las personas. Me parece maravilloso. Voy a investigarte, ¿eh? Perfecto. Será un placer compartir lo que sea contigo. Muchísimas gracias, Marta. Pues muchísimas gracias a ti y a todos vosotros. Gracias por pensar en mí y nada, que aquí estoy de mil amores para lo que haga falta. Un abrazo gigante. Un abrazo enorme a todos.